pyme deberíamos de verlo, bueno, obviamente en la posición en la que esté cada uno, ¿no? Pero deberíamos de verlo como un crédito casi, casi gratis, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Pepe Cecín, cofundador y CEO de Fimbra. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, hola. Bien, Sebastián, muchas gracias por la intro. Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Para los que no estén tan familiarizados, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen en Fimbra. Bueno, empezamos este proyecto, lo empezamos con el firme propósito, Sebas, de darle una solución a las pymes en México que no tienen acceso al financiamiento, que tienen financiamiento muy limitado. Y todo empieza de una experiencia propia que vivimos tanto mis tres socios como yo, ¿no? De diferentes negocios que las circunstancias y las situaciones nos fueron llevando a darnos cuenta de que cuando uno está empezando, cuando una institución, cuando una empresa, un negocio, o incluso una persona física que quiere poner su negocio está empezando, el acceso al capital institucional o a la deuda institucional, al financiamiento, al crédito, llámalo como lo quieras llamar, es muy limitado. O sea, la realidad es que hoy en día en México estamos muy cortos en el tema del crédito institucional a empresas que están en etapa temprana. O sea, entonces precisamente nosotros nos damos cuenta de que hay una oportunidad allí para poder dar o abastecer a estas empresas que están empezando, que no necesariamente por no tener un historial crediticio están haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, eh, de ahí nace este proyecto, nuestra idea. Y bueno, de 2 años para acá, pues el crecimiento ha sido exponencial y hemos ido creciendo de la mano con los socios y con el equipo que tenemos aquí. La verdad es que el producto ha tenido un recibimiento increíble por parte de nuestros clientes, porque al final nosotros nos caracterizamos por agilidad y flexibilidad, ¿no? Hace poco escuchaba un podcast de una persona, un empresario muy importante en el medio que se llama Adolfo González Oljovich, que nos platicaba, nos decía en el podcast que el 60% del primer crédito de las pymes en México se dan a través de una SOFOM, ¿no? Entonces, y eso es porque las SOFOMes nos sentamos a entender al empresario, ¿no? O sea, a realmente entrar a la panza del negocio, a ver qué es lo que está sucediendo, a escuchar las necesidades que tienen y no solamente a limitarnos por, ok, no tienes historial crediticio, no te puedo prestar, ¿no? Va más allá de eso y sí un poco el cliché del venture capital es creo en el proyecto y creo en el crecimiento exponencial. Acá nosotros en Fimbra yo creo que un poquito más confiamos y vemos el potencial de las personas como tal, ¿no? Del empresario, cómo viene y te plantea un proyecto y tiene una razón de ser para necesitar ese dinero. Entonces, pues así es como empieza todo, ¿no? Nosotros, como bien te comenté, somos una SOFOM no regulada. Nosotros, al ser una SOFOM, precisamente, pues tenemos esa flexibilidad de diferentes productos financieros que podemos ofrecerle a nuestros clientes, siendo el principal el crédito PYME, ¿no? Es un crédito PYME que básicamente tiene pagos homologados durante todo el plazo o la vida del crédito, y eso hace, número uno, pues que se pueda hacer una planeación estratégica o una planeación de flujos mensuales, ya que pues ahora sí que la empresa o el emprendedor sabe perfectamente
cuánto es su compromiso mensual, ¿no? Entonces, eso por un lado es muy ventajoso y por otro lado, pues bueno, son créditos a capital de trabajo estrictamente. ¿A qué me refiero con capital de trabajo? Pues sí, son libres de uso, lo pueden usar para lo que quieran, pero dentro de la empresa, ¿no? Llámalo compra de inventario, llámalo crecimiento de recursos humanos, de contratación, lo que un emprendedor necesita en ese momento para crecimiento, eso es lo que nosotros le ofrecemos, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 2 años y bueno, ¿no? Hoy en día volteo para atrás y creo que estamos en una posición totalmente distinta a donde empezamos y pues bueno, eso nos enorgullece mucho a todos los que estamos acá. Perfecto. Oye, Pepe, ahorita vamos con las pymes, pero justo déjate te comparto una anécdota de mí, no como emprendedor, sino como individuo. Y creo que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Digo, me voy a evitar decir el banco, eh, pero yo desde chico, que yo sé que la mayoría no hace esto, pero yo desde chico tenía una tarjeta de débito Kids, ¿no? O bueno, de a menor de edad, ¿no? Eh, Ujú, y ahí, pues, básicamente cuando hacía algún trabajo o algo, pues ahí la ponía en mi tarjeta de débito, ¿no? Em, ya cuando ya era mayor de edad, eh, cambié esa tarjeta de débito a una de adulto y también vi la posibilidad, o sea, dije, oye, también quiero ver de una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, así entiendo que es la primera, que no va a ser la grande, pero pues quiero una tarjeta de crédito. Y, y fue uy, es que no podemos, ¿por qué? Porque no tienes lo mismo, no tienes historial. Y yo, oye, pero yo llevo 5 años siendo menor de con edad, el o sea, texto. estoy hasta adelantado a la curva, no con otro banco, contigo, con una tarjeta de débito que le está entrando dinero, que digo, no era millonada ni nada, pero pues era un dinero bonito que no tocaba. Eh, ¿Qué onda? Y era un poquito este ciclo que tú dices, ¿no? Es que no te puedo dar la tarjeta porque no tienes historial, pero no puedes hacer historial porque no tienes Sí, es como el huevo y la gallina, o sea, no sabes qué llegó primero, literalmente. Así es el sector bancario tradicional. tradicional en México y es la realidad. Exacto. Y entonces, pues ya, me, me enojé, abrí una cuenta en otro banco. La verdad estoy mucho más feliz con ese banco. Y pues ya, ahí pasé el dinero, cerré y tal, y ya. Pero hasta como 8 o 9 meses después, eh, ¿cómo se dice? Me marcó ese banco y me dijo, oye, como tienes aquí tu dinero, etcétera, te queremos ofrecer una tarjeta de crédito. Ah, ok, sí. ¿De cuánto? De 6,000 pesos. Bueno, va, lo que sea. Y la empiezas a usar, ¿no? Y ya, pues, poco a poco fui haciendo mi historial. Pero te quería preguntar, eh, ¿cuál es la explicación para que hoy en día, digo, yo sé que salieron las fintech, salieron empresas de Sofom, salieron muchas opciones que ahora sí dan eso, pero ¿por qué hoy en día los bancos siguen siendo tan reacios a ayudar a las personas que están empezando, ya sea porque son adultas, porque nivel socioeconómico, por lo que sea, a dar el primer paso para siquiera, pues ahora sí que entrar a su mismo sistema, o sea, empezar a pagarles a ellos intereses de tarjeta de crédito, empezar. Sí, mira, Sebas, yo creo que esa respuesta puede ser súper amplia y creo que no me siento lo suficientemente preparado para decirte el por qué, pero Ujú. yo siempre he sido muy partidario del dicho que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, históricamente las bancas o el banco lleva operando de esa forma durante muchos años y si bien ya empezamos a ver muchísimos bancos que empiezan a sacar sus productos fintech y incluso muchos han comprado empresas fintech que están dando soluciones para institucionalizar esas empresas
para poder abastecer un mercado que a lo mejor antes no se metían, y ahora ya se están metiendo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta a tu pregunta viene más hacia un tema de lo que se ha venido haciendo durante muchos años y ha sido un éxito para los bancos en México. Y bueno, yo creo que no le queda otra a los bancos más que empezar a migrar a esto y empezar a identificar a los diferentes jugadores importantes que aquí en el país han venido saliendo, ¿no? Desde soluciones PYME como Confío, por ejemplo, o que lo ha estado haciendo muy bien, o incluso el mismo Nubank, ¿no? Que el año pasado fue el emisor no bancario, o el emisor de tarjetas de crédito no bancario más grande del mundo, ¿no? O sea, al final creo que ya hay players que le empiezan a hacer ruido hoy en día a los bancos, que empiezan a, pues sí, a cambiar la industria y como hemos visto históricamente el tema del crédito, no solo en México, sino yo creo que todo Latinoamérica y demás, pues ha ido creciendo muchísimo, con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, un poquito complementando la respuesta que te di y lo que te digo yo creo que no solamente el problema viene desde el banco o desde las instituciones financieras más grandes o tradicionales que existen. Yo creo que también la cultura en México ha hecho que ese retraso vaya o que se vea ese retraso, ¿no? Que no vayamos evolucionando tan rápido como a lo mejor otros países más desarrollados. ¿Por qué? Porque yo sí firmemente creo que hay una ignorancia, por así decirlo, en el tema del crédito sí, el endeudamiento en México, ¿no? O sea, nosotros nos hemos topado con pared muchas veces porque en México, concretamente, las empresas tienen, no sé si las que van empezando o sea un tema del mercado al que nosotros vamos directamente, pero tienen un tabú y tienen un miedo en cuanto escuchan la palabra crédito o deuda. O sea, como que es un tabú que tristemente el emprendedor o la empresa mexicana tiene, ¿no? Cuando el crédito no necesariamente es malo. O sea, si el crédito te va a ayudar a hacer ese salto cuántico que a lo mejor necesitas, pues bueno, yo creo que es una oportunidad que mucha gente deja pasar por el simple miedo de escuchar la palabra crédito, ¿no? Cuando en realidad un crédito a capital de trabajo tiene muchísimos beneficios, ¿no? Como por ejemplo, digo, desde el punto de vista fiscal, pues bueno, los intereses generados al capital de trabajo son deducibles de impuestos. Las OFOMES, cuando nosotros prestamos a capital de trabajo, estamos exentas de IVA, entonces podemos prestar ese dinero sin generar IVA, ya que el dinero se va a usar para capital de trabajo. Entonces, o sea, yo creo que hay muchas cosas que aún faltan, tanto para los emprendedores como para el crédito al consumo, que la verdad no es mi área de expertise, pero que creo que se tienen que educar y crecer en el tema para entonces que no solamente el desarrollo venga desde arriba, sino también desde abajo de la pirámide, que al final es el consumidor, ¿no? Listo. Eh, o sea, estando de acuerdo contigo en esta parte de que hay una ignorancia en el sector mexicano y una falta de educación financiera, pues digo, el cínico en mí no puede evitar decir, pues es que cómo no va a haber esa ignorancia o ese miedo si no tienen acceso al mismo. O sea, vuelvo a lo del huevo y la gallina. O sea, es que no solo es, a ver, bueno, no es Sebastián no tuvo acceso cuando entró y luego y al final ya tuvo, porque tú afortunadamente tuve herramientas e instrumentos que la mayoría de la gente no tiene y conocimiento de lo mismo. Pero pues también muchas personas, no solo es que ellos no tengan acceso de primera mano, es que a lo mejor su papá y su abuelo y así nunca tuvieron acceso a eso. Entonces, ¿cómo van a saber si algo es bueno o malo? Si no, y sobre lo que dices, pues estoy de acuerdo. O sea, la deuda siempre digo, la deuda es como las grasas. Hay grasas buenas y grasas malas, hay deudas buenas y deudas malas. O sea, Claro,
Hay que Sí, saber hasta qué punto endeudarse y hasta qué punto pedir dinero prestado exacto. y sobre todo también entender para qué se va a usar ese dinero, porque muchas veces nos llegan aquí casos de, oye, necesito 250,000 pesos. Bueno, ¿para qué los vas a usar? ¿Qué es lo que vas a hacer con ese dinero? ¿En dónde le vas a sacar el mayor valor posible al dinero que nosotros te vamos a dar? Y cómo se va a traducir eso a un crecimiento, ¿no? O sea, porque al final mucha gente pide, como dices tú, las deudas malas es pedir dinero para tapar un hoyo y salir de un problema que a la larga pues se va a generar otro problema de este lado, ¿no? Entonces al final puede volverse la deuda también un círculo vicioso muy, muy malo. Total. Sí, y al final del día, pues eso, o sea, creo que no, a lo mejor estoy generalizando de más, pero en mi experiencia las deudas malas, aparte de, como tú dices, para tapar un hoyo, pues es que casi todas van relacionadas con el ego. O sea, si, si adquiero deuda porque, oye, con esto puedo producir, no sé, pido un crédito de 500,000 pesos porque con ese dinero puedo hacer esto de que voy a vender y me va a generar unas ganancias de 2 millones y ya tengo medio alineado a los clientes, pues es una buena deuda, porque si no, pues si no la tienes y no tienes tus recursos para hacerlo, pues pierdes 2 millones de pesos en vez de Sí. lo otro. Oye, pues para emplear el capital de trabajo, porque nada más estamos tomando 4 clientes cuando realmente, porque esa es nuestra capacidad, pero tenemos una demanda de 15 clientes al mes. Ah, bueno, pues, está bien usada ahí la deuda. Eh, oye, y aquí vuelvo a lo del ego, es que pido uno porque quiero mudarme a unas oficinas más bonitas, o porque quiero los mejores muebles, o porque quiero tal. Pues normalmente ese no es el mejor uso de la deuda, bueno, al menos creo yo. Eh, oye, Pepe, y justo te quería preguntar, de este miedo que dices que la mayoría tiene, pues cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Por qué, por qué como emprendedor tú asumo que nunca le has tenido miedo a las deudas? Como emprendedor empieza desde hace mucho, mucho tiempo. Yo entro a un negocio con uno de mis mejores amigos en el cual hacemos un levantamiento de inversión para capital por medio de una nota convertible. El negocio iba creciendo, pues no te voy a decir que muy bien, pero iba relativamente bien. Empieza a crecer, se nos cruza como a todo mundo una pandemia, se viene a la baja el negocio un poco y pues bueno, empezamos a tener estos problemas de flujo, de escasez de liquidez y demás. Y cuando nos empezamos a voltear, a tocar puertas con diferentes gentes o instituciones para que nos prestaran dinero para no dejar pasar a lo mejor un proyecto grande que teníamos o poder financiar algo de nuestras operaciones para poder, pues por lo menos seguir creciendo en el negocio, pues nos topamos con pared, ¿no? Nadie nos abría las puertas, nadie nos decía yo te presto, ningún banco nos quiso tender la mano, incluso como me lo platicaste tú en tu experiencia, desde el punto de vista de la persona moral, nosotros llevábamos trabajando con el mismo banco cerca de 5 años, se demostraban ingresos, se veían flujos y al final el banco, cuando les pedimos un financiamiento o un crédito institucional, nos dijeron no, nosotros no le podemos entrar, ¿no? Entonces, yo creo que eso me fue llevando un poco a esto, ¿no? A lo que estamos hoy en día. Y bueno, cuando ese proyecto, pues, por X o Y razón no voló, se nos presenta esta oportunidad aquí y decido entrar de lleno, ¿no? Entrar de lleno durante los primeros 6 o 7 u 8 meses. Hicimos todo lo que le llamamos nosotros la etapa preoperativa del negocio, ¿no? Que básicamente era, pues, hacer todos los manuales y políticas dentro de la empresa. Nosotros, al ser una SOFOM, el ser una SOFOM lleva junto con pegado, literalmente, todo el tema institucional, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí como emprendedor
a literalmente apegarme a diferentes procesos y manuales y políticas que no me puedo saltar, que tenemos que tener dentro de la misma empresa, al ser una institución, bueno, regulada por la Comisión Nacional Bancaria y por la Conducef, ¿no? Entonces, tenemos que estar en constante cumplimiento, tenemos que tener políticas, manuales muy claros, bien definidos, que se los podamos transmitir a todo el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia pasada, si bien el proyecto como tal no fue un éxito, mi experiencia lo fue, ¿no? Mi experiencia fue un éxito porque aprendí a lo mejor de varios errores que cometí en su momento y a la fecha sigo aprendiendo, ¿no? O sea, no te digo que todo ha salido muy bien y ha sido color de rosas, pero yo creo que mucha gente que quiebra un negocio, no tengo miedo de decirlo, a quebrar un negocio, ¿no? Porque es parte de la experiencia y el crecimiento de uno, pero yo creo que mucha gente se queda estancada y lo ve como la regué, fracasé, y no, yo creo que de ahí tenemos que sacar todo lo bueno o malo, ¿no? Porque al final las malas experiencias también tienen que generarte ese valor para decir, ok, la regué aquí, hice esto mal, pues ahora voy a hacerlo así y así para ver si funciona o si sale mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día no me arrepiento de absolutamente nada de mi experiencia laboral. Creo que eso me ha hecho, pues, la persona que soy hoy en día desde el punto de vista personal y profesional, ¿no? O sea, yo creo que también ese tipo de cosas, te van forjando para que al final te conviertas o mires hacia dónde quieres llegar. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Perfecto. Oye, Pepe, quería hablar contigo de otro, digo, no sé si es algo generalizado, pero es un comportamiento que veo con muchos amigos emprendedores que cuando adquieren una deuda, eh, que es me dan un crédito de X monto, recibo este crédito y lo uso y la idea desde el principio es, pero lo voy a liquidar muy rápido, ¿no? O sea, me quiero ahorrar los intereses, que esa parte la entiendo, o sea, de quiero pagar lo menos posible, eh, pero también muchas veces, y esta es más opinión y algo que quería hablar contigo, siento que muchas veces caen en ese extremo, ¿no? De que por tanto, entre comillas, miedo al crédito o querer, entre comillas, ganarle al tiempo, pues, o sea, no se dan cuenta que muchas veces es más inteligente. Adquiero el crédito, sí pago la mensualidad, sí hago hasta bonos a capital, pero no necesariamente tengo que liquidar el crédito de golpe, no sé si lo saqué para 5 años, no necesariamente lo necesito liquidar a 3 meses, porque pues haciendo eso me desbancarizo y vuelvo a estar en la fase anterior, ¿no? O sea, ver esta posibilidad de, no sé, a lo mejor si, por decir, me voy a inventar un monto, si en vez de pagar 15,000 pesos al mes de la mensualidad de lo que te cobran, pagas 25, en vez de, para también hacer abono a capital y ahorrarte, etcétera, en vez de pago 100 de golpe, porque quiero ahorrar eso, pero vuelvo a estar donde estaba, ¿no? De que sí, seguramente te dan un crédito con mejores condiciones y lo puedes renegociar, etcétera, pero esto, o sea, ¿por qué el emprendedor mexicano o latinoamericano muchas veces siento que tiene miedo entre comillas, a pagar los intereses o a ver que esa misma deuda, de nuevo, no está mal que tengas una deuda en sí y agarrar todavía ese dinero que estás generando para crear más cosas y que no tengas que adquirir más deuda? No sé si me expliqué bien. Sí, sí. Mira, yo creo, Sebas, que es una respuesta muy personal, muy, Ujú. muy personal. Y creo que cada negocio o cada proyecto, pues debería de tener una respuesta para eso, ¿no? De, oye, pues, ¿qué me funciona más en este momento, ¿no? Si seguir teniendo esa deuda, ir pagando y quizá tener
pues ese guardado para alguna eventualidad o para algo que pueda surgir más adelante, pues me lo quedo o bien, pues sé que no. Yo creo que eso también es un tema de estómago y de personas, ¿no? Saber tú cómo te sientes cómodo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que no hay una respuesta buena o mala, o sea, yo creo que hacer algo no necesariamente está bien o mal. Lo que sí creo y nosotros aquí en Fimbra lo hemos tratado de transmitir mucho a nuestros clientes es, hay que tener un plan de cómo vamos a usar este dinero, ¿no? O sea, muchas veces el pagar rápido, el adelanto de capital o lo que sea, pues va muy de la mano con para qué ibas a usar este dinero, ¿no? O sea, si realmente era para un one shot de una oportunidad que te llegó para comprar una, no sé, un contenedor de mercancía y lo pudiste vender y pudiste Mira, lograr. perdón que te interrumpa. Te doy un ejemplo mío que creo que sirve para eso. O sea, yo una vez para nuestro magno evento teníamos que dar pues pagar la sede y en cierto momento a mí me dijeron, me marcó la sede y me dijo, oye, pues te queremos ofrecer que si nos pagas la sede completa entre estas 2 semanas, esto eran como 8 o 9 meses antes, te ahorramos 30,000 pesos, ¿no? De la sede. Y yo sabía que me iba a caer el dinero de un patrocinador la semana siguiente, pero bueno, lo estoy diciendo en un mes, algo así. O sea, una semana después de que vencía ese plazo. Entonces yo lo que hice fue con una fintech, pedí el crédito, pagué la sede, me ahorré 30,000 pesos, este, y justo me cayó el dinero del patrocinador y dije, ok, o sea, no era algo de la operación, era un tema de liquidez, liquido esa deuda, y entonces de los intereses creo que fueron 500 pesos, y entonces fue como, me ahorré 29,500. Para eso está bien hacerlo así. Ya para... Exacto, o sea, Ajá. tú solito me diste un ejemplo buenísimo ahorita. O sea, yo creo que la respuesta a tu pregunta viene dependiendo del caso que cada uno le dé al dinero, ¿no? O sea, a ti no te hacía sentido quedarte durante 9 meses ese dinero, porque al final, pues los intereses a lo mejor iban a ser mayores a los 30,000 pesos que te ibas a ahorrar por pagar de contado. Sí me entiendes? Entonces, No, te al final. entiendo. Perdón que te interrumpa. Lo entiendo. Me refería más no tanto a la deuda per se, sino a la mentalidad de muchas veces o sea, por ejemplo, yo conozco emprendedores que dicen, yo no cobro un sueldo para literal dinero que nos entra e ir a liquidar. Eso le dije, oye, pero pues casi casi le estás trabajando al banco, ¿no? O sea, porque no estás cobrando tú, estás dándole eso. Ya sé que esa es una visión extrema, pero Sí, sí lo veo de patrón de que seguramente por lo mismo que ya hablamos, siento que la gente cree que los intereses son el coco, ¿no? O sea, y también hay valor en el tiempo. O sea, hay veces que te conviene más pagar los intereses que pagar todo de golpe, pero sin hasta duda. finanzas personales. Sin duda, sin duda, y sobre todo en una industria pyme o con créditos para capital de trabajo, el interés puede ser muy beneficioso a largo plazo, incluso para un beneficio fiscal de una empresa, ¿no? O sea, para beneficios fiscales, para hacerlo deducible de impuestos. Al final, yo siempre he dicho que el crédito pyme deberíamos de verlo, bueno, obviamente en la posición en la que esté cada uno, ¿no? Pero deberíamos de verlo como un crédito casi gratis, ¿no? O sea, en donde al final sí voy a pagar el interés, pero a la larga pues lo podría compensar de cierta forma con un beneficio fiscal, ¿no? Entonces, otra vez, para mí es muy difícil contestarte a esa pregunta porque cada emprendedor y cada negocio tiene su diferente modus operandi, pero yo creo que ese mismo miedo del que tú hablas de, oye, voy a pagar para que no me coman, regresa a al primer tema de conversación que tuvimos en esta plática, que es la falta de preparación en el tema o de literalmente no tener esa cultura financiera. Y dos, muchas veces no saber para qué estás necesitando el dinero y qué vas a hacer con él una vez
que lo tengas, ¿no? Última pregunta relacionada a toda esta parte de los créditos. Veo que las tasas en México de prácticamente cualquier tipo de préstamo con, no sé, otros países como Estados Unidos, España, etcétera, pues ahora sí que, o sea, no es que estén más bajas, es que en muchos casos no hay ni punto de comparación. Eh, Sí. es, o sea, entiendo que esos porcentajes también tienen que ver con una cuestión de riesgo, con una cuestión de retorno de inversión, o sea, con muchos factores, la misma estabilidad de los países, etcétera. Eh, pero justamente con mi mejor amiga el otro día estaba hablando de una inversión en uno de estos países y me dijo, es que estás de acuerdo que me dice, yo quisiera hacer eso en México, pero ¿estás de acuerdo que eso no puedes? Y le dije, es que ese es el punto. En México, y esto no es ser malinchista ni nada, pero en México esa oportunidad en cuanto a porcentajes no está. Uno, para quien le llame la atención y tú que le sabes mucho más al tema, eh, ¿por qué no están, o sea, por qué nadie puede dar una tasa tan baja en comparación como de otros países? Y dos, eh, ¿hay alguna posible solución? O sea, ¿se arregla con educación financiera o son tantos factores que, pues ni modo, México admítelo como es en vez de, de juzgarlo por lo que no es? Sí, no, Sebas, o sea, yo creo que la respuesta ahí sí es muy clara. Es un tema macro que es una combinación de muchísimos factores, ¿no? O sea, desde todo el tema del valor que ha agarrado el peso versus el dólar en el último año, el tema del nearshoring, las tasas hoy en día en México pues están más altas que nunca. O sea, México de repente se ha vuelto un lugar súper interesante para invertir en bonos de gobierno porque pues están pagando 11, 10% que a lo mejor en ningún lado va. Y al mismo tiempo, para nosotros las financieras, el reto del financiamiento pues ha sido enorme, ¿no? Porque no solamente es, ok, yo le presto a X tasa a mi cliente, también es, ok, ¿en cuánto me voy a yo a fondear, ¿no? O sea, tú velo como que nosotros estamos trabajando con un producto en donde, pues, si tú, Sebastián, te dedicas a vender calculadoras y de repente te suben el costo de tu calculadora de 10 pesos a 12 pesos 50, pues tú no puedes seguir vendiendo al mismo precio tu calculadora, ¿no? Al final tienes que trasladar de cierta forma ese costo al cliente, ¿no? Entonces, la respuesta a por qué para el consumidor hoy en día las tasas están tan caras es porque las tasas en México en general, desde todos los puntos, están muy elevadas, ¿no? Tanto a nosotros desde un punto de vista de fondeo, tanto las tasas que está ofreciendo el gobierno, o sea, es inevitable, es inevitable. Yo creo que a la larga las tasas pues, se deberían de venir a la baja conforme la economía se vaya moviendo, pero hoy en día no es que sea un tema de abuso para con el consumidor desde el tema de las financieras, sino que yo creo que así está el mercado, ¿no? O sea, te digo, es un tema macro que va más allá de un solo factor. Perfecto. Oye, Pepe, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que tú creas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Básicamente, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Ok, mira, el primero es, escoge bien a tus socios. O sea, yo creo que ese sería el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es, escoge bien a tus socios porque al final tus socios son como tu pareja, ¿no? Es con quien te vas a meter y vas a convivir y vas a tener que rendir cuentas, durante todo el tiempo que estés dentro del proyecto, ¿no? El segundo mandamiento que yo te diría es, aprende a decir no. Aprende a decirle que no, porque muchas veces nos gana esa necesidad ese rush de querer hacer algo o de a todo quererle entrar o a todo quererle decir que sí, y no siempre el sí es la mejor respuesta, ¿no? O sea, hay que aprender a decir que no y hay que saber cuándo la oportunidad viene para cada uno. Híjole, y la tercera, yo creo que en una etapa muy temprana, y bueno, esto yo sé que
debería de ser algo obvio, pero para mucha gente no lo es cuida tus recursos. Cada centavo que tú egreses de tu cuenta es un día menos que tienes de vida antes de probar tu modelo de negocio, ¿no? O sea, yo creo que esas tres cosas serían como lo que yo aconsejaría. Y bueno, en cuanto a los pecados, yo te diría, Sebas, que uno de los grandes errores que he visto que se comete mucho es eh, el quererte subir en la primera oportunidad que te llega, ¿no? O sea, muchas veces por el hecho de querer ya empezar a emprender o ya empezar a trabajar, pues uno se sube en la primera oportunidad que le llega y no necesariamente es la mejor, para la persona. Dos, que la empresa o el proyecto que vayas a hacer empalme con tus valores y no te lleve por algo que tú no estés de acuerdo o que no quieras hacer. Yo creo que es un pecado el entrarle a un proyecto en el que tú no te sientes cómodo, ya sea, llámalo el producto, llámalo el equipo, llámalo el servicio que le estás dando, como tú lo quieras, pero que empalme con lo que tú quieres, a largo plazo. Y tres, que tenga una visión, ¿no? O sea, que sí realmente tenga una visión a largo plazo y que no sea algo pasajero, ¿no? Que no sea, o por lo menos esa es mi percepción, que no sea un one shot y que sea algo que a la larga pues pueda perdurar y pueda realmente hacer un cambio tanto para ti como para la gente que esté involucrada, ¿no? Entonces, yo creo que más que pecados, te acabé diciendo seis mandamientos que creo que debemos de tomar en cuenta, pero bueno, creo que son muy importantes que todo el mundo lo considere. Me parece perfecto. Eh, pues nada, Pepe, quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.